Hola a todos, mi nombre es Andrea Chuquiana y hoy voy a hablar sobre el trabajo autónomo número 3, que es la investigación documental y exposición sobre las propiedades coligativas. Mi sistema es el conjunto de átomos del zinc, contenidas en un recipiente cilíndrico sellado de 50 mililitros completamente lleno, que posee una densidad de 0.73 kilogramos sobre metro cúbico y su masa molar de 17.031 gramos por mol, superando el número de Avogadro. Eh, El artículo científico que seleccioné se titula Modelado de un estrangulador térmico poroso para el control del flujo de vapor del zinc, publicado en 2025 en la revista Research in Engineering, que está indexada en Scopus y es de libre acceso. Este artículo diseña un sistema de almacenamiento y suministro de zinc para usar en propulsores de satélites. El zinc se calienta para convertirlo en vapor y ese vapor se expulsa para generar un empuje. Además, agregar que el artículo es de cuartil 1, lo cual indica su alta relevancia y su confiabilidad en el ámbito científico. La propiedad coligativa encontrada en el artículo es la presión de vapor saturada del zinc. El zinc tiene una presión de vapor específica por cada temperatura. Los autores usan esta relación para diseñar el sistema de propulsión. El zinc se convierte en vapor entre 600 y 680 grados Celsius y su presión de vapor en este rango es de 1526 a 6137 pascales. El flujo másico, la cantidad del zinc que se expulsa, o sea, el flujo, depende directamente de la presión de vapor. A mayor presión de vapor, mayor flujo, así como podemos ver en la figura número 4 del artículo, que aquí representamos la presión de vapor frente a la temperatura del zinc. La metodología empleada. Se utilizaron modelado numérico de estranguladores térmicos porosos para controlar el flujo de vapor del zinc. No es un experimento físico, sino una simulación computacional basada en ecuaciones de la mecánica de fluidos y la termodinámica. Tenemos la clasificación de los regímenes de flujo. El artículo clasifica el flujo de vapor del zinc mediante el número de Knudsen, que relaciona el camino libre medio de las moléculas con las dimensiones características del conducto. Tenemos el flujo de molécula libre, en el cual las moléculas chocan más con las paredes que entre sí, y la cual se aplica en la cámara de descarga y vacío. El flujo continuo y viscoso, en la cual predominan las colisiones entre moléculas, y se aplica en los estranguladores térmicos porosos. Y tenemos la figura 10, en la cual indica el caudal máximo de vapor del zinc frente a la temperatura en el rango de 600 y a 680 grados centígrados. Los instrumentos o herramientas utilizados en este artículo. Tenemos la ecuación de Hertz, que describe el flujo de vapor desde la superficie del zinc sólido hacia la fase gaseosa, la cual relaciona el flujo másico con la diferencia entre la presión de vapor saturada y la presión externa. Tenemos la ecuación de Brickman, que modela el flujo del zinc a través de los medios porosos, la cual considera la porosidad, permeabilidad y resistencia al flujo. La ecuación cinética molecular, que simula el flujo del régimen de moléculas libres dentro de la cámara de descarga y vacío. El número de Knudsen, que clasifica el régimen de flujo, que ya sea libre, translacional o continuo, para seleccionar el modelo adecuado. Condiciones experimentales. El zinc sólido se calienta entre 600 y 680 grados centígrados. A esta temperatura, su presión de vapor saturada alcanza valores de 1526 a 6137 pascales. El flujo de vapor controlado es de 0.2 a 1.8 con la precisión del 0.129% por cada grado centígrado. El procedimiento. Bueno, se calienta el zinc sólido hasta 600 y 680 grados centígrados. El zinc se convierte en vapor. El vapor atraviesa tres estranguladores porosos que regulan el flujo y el vapor sale generando un empuje. Bueno, aquí podemos decir que a mayor temperatura, mayor presión de vapor, por lo tanto, mayor flujo. Tenemos la figura que son las condiciones del entorno. En esta figura vemos las condiciones de frontera del modelo. Las etiquetas TH1 y TH2 son las temperaturas que se controlan en el primer y el segundo estrangulador. Estas temperaturas determinan la presión de vapor del zinc, que es nuestra propiedad coligativa. Que luego tenemos el BC1, BC2, BC
y BC3, que son las condiciones matemáticas que se aplican en la entrada en las interfaces entre los tres estranguladores y en la salida del sistema. Estas condiciones son necesarias para resolver las ecuaciones que describen cómo se mueve el vapor del zinc a través de los filtros porosos. En resumen, esta figura muestra las reglas de borde que los ingenieros usan para calcular el flujo del zinc. Tenemos los resultados. Bueno, aquí podemos ver que son que es la relación de temperatura y presión de vapor, que nos dice que al aumentar la temperatura, la presión de vapor saturada del zinc aumenta y el flujo másico se cuadruplica de 0.2 a 1.8, lo cual indica que la presión de vapor es la fuerza impulsadora del flujo. También tenemos la precisión del control del flujo, que el sistema controla el flujo con una precisión del 0.129% por cada grado centígrado de cambio, esencial para maniobras precisas de satélites. Y también tenemos la configuración óptica, que son tres estranguladores en serie. El primero regula el flujo desde la sublimación, el segundo ajusta fino por temperatura y el tercero estabiliza. El 4, que son las ventajas del zinc. Bueno, el zinc tiene mayor densidad de almacenamiento, más de 4 veces que la del xenón, permitiendo sistemas más compactos. Las fuerzas intermoleculares. Bueno, aquí tenemos los enlaces metálicos, en la cual el calor lo vence para evaporar el zinc. Las colisiones atómicas. A mayor presión externa, más colisiones y más condensación. La energía cinética aumenta con la temperatura, lo cual indica que más átomos escapan a la fase vapor. Tenemos la figura 1, que es el esquema del sistema de almacenamiento y suministro del zinc para propulsiones espaciales. Aquí podemos ver claramente lo que nos dicen los resultados. Bueno, tenemos la importancia de los hallazgos para la industria actual y biotecnológica. En el ámbito industrial, tenemos en la industria aeroespacial y de satélites. La aplicación más inmediata es en la propulsión de satélites pequeños. Y también tenemos el mantenimiento de satélites en órbita. El sistema permite operaciones de servicios en órbitas, como reabastecimiento o reparaciones, que necesitan maniobras extremadamente precisas. También tenemos la aplicación en biotecnología, que son recubrimientos antimicrobianos para dispositivos médicos. El óxido de zinc es un agente antimicrobiano conocido. Las nanopartículas del óxido de zinc sintetizadas a partir del vapor del zinc pueden incorporarse en apósitos para heridas, para prevenir infecciones bacterianas, recubrimiento de implantes médicos y superficies hospitalarias, como coberturas antimicrobianas de larga duración. También tenemos los implantes biodegradables de zinc, que es aquí el control del flujo de vapor del zinc permite fabricar implantes biodegradables de alta densidad, evitando segundas cirugías en pacientes. Podemos observar esto con más detalle en la tabla número 1, la cual nos compara el zinc con el yodo y el xenón, y nos indica que el zinc tiene la mayor densidad de almacenamiento. La explicación de las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas que estudia este artículo es la presión de vapor saturada del zinc. Es una propiedad coligativa porque depende únicamente de cuántos átomos del zinc logran convertirse en vapor. Bueno, la presión de vapor. La presión de vapor es la fuerza que ejercen las moléculas o átomos de vapor cuando chocan contra las paredes del recipiente que los contiene. En pocas palabras, es la presión que tiene el vapor cuando está en equilibrio termodinámico con sus fases condensadas. Tenemos la presión de vapor saturada, que es la presión máxima que puede alcanzar el vapor a una temperatura dada. En este caso, que el zinc tiene 600 grados, la presión máxima es de 1526 pascales, por ejemplo. ¿Qué es una propiedad coligativa? Es una propiedad que depende solo de cuántas partículas hay, no de qué partículas son. Por lo tanto, la presión de vapor del zinc depende de cuántos átomos de zinc lograron evaporarse, no de si son átomos de zinc o de otro metal. El equilibrio de fases ocurre cuando la misma cantidad de zinc se evapora y se condensa al mismo tiempo. El flujo másico es la cantidad del zinc que sale por segundo. Por ejemplo, en el artículo va desde 0.2 hasta 1.8 miligramos por segundo. Bueno, una relación entre todos podemos decir que cuando calentamos el zinc, sus átomos ganan energía. Esas energías les permiten romper el enlace metálico
que los mantenía unidos en ese estado. Más átomos escapan a la fase gaseosa, la presión de vapor aumenta y como consecuencia el flujo del zinc que sale del sistema también aumenta. Por eso controlando la temperatura se puede controlar con mucha precisión el empuje del satélite. Eso es todo, gracias.